Bien, en esta ocasión vamos a analizar un poco más a fondo las propiedades de la materia. Veíamos que la materia se clasifica en dos grandes grupos. Uno que es las de sustancias puras, que tiene propiedades físicas definidas, y otro que posee propiedades físicas no definidas y se conocen como mezclas. Sin embargo, las mezclas pueden llegar a sustancias puras a través de separaciones, ¿no? Físicas y procesos que pues, ya están muy bien conocidos, son métodos que la centrifugación, etcétera, que ya han logrado separar mezclas a compuestos, a sustancias puras, perdón. A la vez, esas sustancias puras se dividen en elementos y los elementos, pues al unirse, pueden formar compuestos. Y estos mismos compuestos están unidos a través de enlaces químicos. A diferencia de las mezclas existen y pueden ser de dos tipos: homogéneas cuando no vemos esa composición y heterogéneas cuando podemos analizar esa composición. Y a la vez las heterogéneas pueden ser los coloides y suspensiones. Entonces veíamos que la materia está formada por átomos iguales o diferentes en cualesquiera proporciones. Las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en una proporción definida. Los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomos y por ahora conocemos 118 elementos y muchos de ellos no son naturales. La mayoría se sintetizaron en laboratorios humanos. Los compuestos químicos están formados por entidades iguales de agrupaciones de átomos diferentes y pueden ser moléculas discretas o redes atómicas. Los elementos por los que principalmente está formado nuestro planeta y la vida aquí en la Tierra, pues son estos, ¿no? Quedamos que eran los famosos CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y que en conjunto pues forman las grandes biomoléculas, que es carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La tabla periódica cuenta de 118 elementos y se representan a través de un símbolo y se ordenan por orden creciente de su número atómico, agrupados según su configuración electrónica. Entonces, analizábamos de qué dependen las propiedades. Sí, decíamos que la propia naturaleza de los átomos pueden estar a diferente temperatura, etcétera, pero no solamente de la naturaleza de los átomos, sino que también del enlace químico. Ponemos el ejemplo del carbón, como el diamante y el grafito, pues siendo ambos compuestos carbono puro, pues realmente tienen una configuración, unos enlaces químicos totalmente diferentes que pues están presentando una irregularidad en la materia, que lo vemos nosotros muy visualmente, ¿no? Pero sin embargo los dos son carbono. Entonces la materia está formada por átomos que se unen para formar elementos, que se combinan para formar moléculas, que interaccionan formando sustancias y que se mezclan para formar mezclas más complejas, como son coloides o suspensiones. ¿Por qué se unen los átomos unos a otros? Bueno, Lewis, existe un acomodo que Gilbert Lewis allá en 1916 da, y pues él dice que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. A esto él le da el nombre de la máxima estabilidad, y prácticamente es cuando los elementos se unen para compartir electrón al otro elemento, ¿no? Entonces Lewis lo representa a través de puntitos, así como lo pueden ver aquí. Estos puntitos pues, podrían ser los electrones, y al momento de que se unen con otro, pues están compartiendo prácticamente electrones. Entonces, la unión entre elementos que van a formar compuestos para encontrar la máxima estabilidad se da por la capacidad que tienen los elementos de compartir electrones. Y si están compartiendo electrones, quiere decir que esto se da principalmente porque existe una diferencia de cargas, ¿no? Es decir, en los elementos existe electronegatividad, una diferencia de carga que va a estar atrayendo o evitando que se unan los átomos de ese elemento. Sin embargo,
hacen que se unan. Toda sustancia tiene un conjunto único de propiedades que la caracterizan. Y esas pueden ser dos tipos, ¿no? Tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Las físicas, pues, son las que nosotros al observar en un momento, son las que observamos al instante, ¿no? Ustedes están viendo la pantalla y ustedes pueden detectar los colores, etcétera. Entonces, además, son los que pueden observarse en un material sin modificar su identidad química. Y la propiedad química, sí pueden observarse cambios a nivel, pues, más pequeñito, ¿no? No a diferencia de como una propiedad física. Ustedes saben que una propiedad química es más a nivel atómico y muchas veces no la vemos. ¿Y dónde lo podemos poner de ejemplo? Pues en las reacciones, ¿no? Las reacciones químicas, cuando ustedes prenden el fuego o incendian la estufa, el gas, todo ese tipo de reacciones, si las pudiéramos ver más microscópicamente, pudiéramos ver cómo se unen esas, los elementos, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo esa reacción. Las propiedades pueden ser generales, particulares, intensivas y extensivas. Y aquí tenemos un ejemplo como el estado en el que se pueden encontrar el agua, el hidrógeno y el oxígeno, la densidad, y etcétera. La rigidez y comprensibilidad pueden usarse para definir a los tres estados de la materia o estados de agregación molecular. Esto al momento de que iniciamos la clase, yo les puse una imagen y de que veía, ¿no? En ese iceberg, pues realmente la imagen de ese iceberg no solamente es agua, ¿verdad? Sino que está en los tres estados de la materia y esto es lo que muchas veces no vemos. Y es la unión de la molécula del agua, que es prácticamente hidrógeno y dos oxígenos. Durante un cambio físico se afecta la forma de la materia, pero no su identidad química. Durante un cambio químico, también conocido como la reacción química, uno o más tipos de materia se transforman en un nuevo tipo de materia. Bien, vamos a ver un poco ahora más de los elementos y sustancias y compuestos. Es una sustancia, la sustancia es un tipo de materia que tiene siempre las mismas propiedades. El elemento, quedamos que era la sustancia que no puede descomponerse por medio de alguna reacción química en sustancias más sencillas. ¿Y de dónde nacen los elementos? Pues de los símbolos de los alquimistas, ¿no? Creemos que ahí, aprovechándose que decían que eran brujos y, bueno, fueron perseguidos los alquimistas después, o muy amados, ¿no? Por los reyes de la época que realmente los querían para descubrir y generar el elixir de la vida o cómo poder crear el oro, ¿no? De la nada. Y bueno, fueron varias personas que a través de su investigación pues descubrieron a los elementos. Y pues dentro de ellos tenemos a Lavoisier, que enlistó 33 elementos, a Berzelius, y cada uno pues fue proponiendo una diferente distribución en la tabla periódica. Se llama tabla periódica al arreglo tabular de elementos en periodos y grupos, destacando la repetición regular de las propiedades. Los elementos se clasifican básicamente en tres grandes grupos, que son metales, no metales y metaloides. Y prácticamente la mayoría de la característica principal es la capacidad de ser conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque quedamos que los elementos tienen la capacidad de tener diferencia de cargas, es decir, de generar electronegatividad, y así pueden atraer o repeler los electrones. Entonces, con base a eso se han clasificado con su facilidad para conducir la electricidad. Los metales son los perfectos, ¿no? Los metales por excelencia, el oro, el cobre, son los conductores ideales para la electricidad. Los no metales, pues prácticamente no son buenos conductores, no tienen esa capacidad de conducir electricidad. Y al final, pues los metaloides que ni son tan buenos ni son tan malos, ¿no? Tienen ambas propiedades combinadas de metales y no metales. La partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad cuando se somete a cambios físicos y químicos se le llama átomo. Y los átomos se componen
prácticamente de electrones, neutrones y protones. El número atómico, que se abrevia con la letra Z mayúscula, determina el número de protones del núcleo atómico. El número de masa, que se abrevia con la letra A mayúscula, es el número total de protones y neutrones en el núcleo. Y un núclido es un átomo caracterizado por su número atómico y su número másico. Bien, existe la escala de masa atómica, pues normalmente fue dada por Dalton en 1961, y es a la cual pues nosotros nos hemos apegado, ¿no? Y todo es prácticamente, se da a través de unidad de masas atómicas, que es una unidad de masa igual o exactamente un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Antes esto se enfocaba principalmente al hidrógeno, porque creían que lograba la máxima estabilidad, pero realmente fue Dalton quien propuso esta nueva escala y bueno, a partir de ahí ya la unidad de masa atómica ya se calcula con base al carbón. Y la masa atómica pues se determina con un espectrómetro de masa. Los átomos de un mismo elemento con diferente estructura se conocen como alótropos. Solo algunos elementos presentan figuras alotrópicas y ya lo habíamos visto con un ejemplo al inicio. Tenemos al carbono, ¿no? El grafito, que pues a pesar de que son un mismo elemento, tienen diferente estructura. Y el carbono es por excelencia un ejemplo y son formas alotrópicas o alótropos. Todos los elementos tienen isótopos, todos, ¿no? Que son átomos cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, pero número de masa distintos. Además, como sabemos, con base a si tienen o no, o si no pueden conducir electricidad, se clasifican en metales, no metales y metaloides, pero precisamente a la carga eléctrica que pueden generar o formar se conocen como una carga iónica, ¿no? Y pueden formar iones, ¿no? Y un ion es esa partícula que tiene carga eléctrica y está formada por la ganancia o pérdida de electrones. Ya va a depender de qué está haciendo el elemento, ¿no? Si el elemento tiene una carga negativa, pues se llama anión. Y si tiene una carga positiva, como el sodio, se conoce como catión. Pero en general, de manera general, pues son iones. Ese es el grupo. Y prácticamente, pues los elementos están en constante eh, unión, ¿no? Con todos los demás elementos, pudiendo compartir estas cargas de diferencia. Un compuesto es una sustancia constituida por átomos de dos o más elementos unidos químicamente. Y tenemos el claro ejemplo del agua, en el que ustedes pueden observar que puede haber, están los dos elementos de hidrógeno y el oxígeno en el centro, pero al momento de que se le somete a una reacción, ¿no? Se desprende oxígeno en gas que pues se va a la atmósfera y el hidrógeno. Ambos pues son gases y estos son los que encontramos prácticamente en la atmósfera. Y esto simplemente aplicando energía, ¿no? Una simple energía a una reacción, pero sin embargo se mantienen. Si ustedes pudieran medir el volumen inicial y el volumen final después de la reacción, pues en teoría en un espacio cerrado, correcto, en un experimento, podrían ver y entender que realmente, pues es lo mismo, ¿no? O sea, no se perdió nada, no desapareció nada, sino que simplemente se transformó de estado, pero pues ahí siguen de manera gaseosa o no, ahí están. La fórmula química es la que se utiliza principalmente para expresar ese tipo de reacciones, ¿no? Como la que acabamos de ver. Y normalmente se utilizan símbolos con subíndices que van a indicar las proporciones relativas de los átomos que van a formar el compuesto. Y los compuestos, con ellos, pues se pueden clasificar en iónicos y moleculares.
Esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos la parte de cómo se nombran a los compuestos inorgánicos y principalmente se utiliza esta clasificación, ¿no? Principalmente en la pérdida de iones, cuando un elemento le da a aniones o cationes a otro elemento y realmente eso se representa a través de la fórmula, se puede analizar y etcétera, ¿no? La molécula se define como un grupo definido de átomos enlazados que puede tener una existencia estable e independiente. Y bueno, existen dos tipos de moléculas. Está la fórmula molecular que indica el número exacto de átomos de un elemento en una molécula y es la típica que ustedes conocen, ¿no? Que han visto, que han visto siempre. Y la otra es la fórmula estructural en la que es necesario entender y comprender cómo se están compartiendo los enlaces, ¿no? En la fórmula. A veces es necesario, yo quiero entender y comprender cómo están dispersos, o más bien cuál es el ángulo que está formando el enlace de esa molécula. Entonces, para ello es necesario obtener la fórmula estructural, ¿sí? Aquí, aquí yo estoy abreviando pues prácticamente el hidrógeno. En este caso, aquí sería un 2, ¿no? Como la fórmula del agua es H2O, esta es agua. Y prácticamente lo que hacemos pues es para evitar que ocupa tanto espacio, únicamente se abrevia, ¿no? Por así decirlo, en el subíndice. Y ya, pero muchas veces es necesario ver cómo está conformada estructuralmente la molécula. Y bueno, también otra forma que podemos utilizar para representar las moléculas pues son los modelos moleculares. Y existe el modelo de barras, de esferas, y hay muchos, ¿no? Pero esos son los más como el 3D. Pero esos son los comunes en los que pues realmente ya podemos ver incluso cómo están interactuando los enlaces y los tipos de ángulos que van a estar formando unos con otros a través de las reacciones. Sí, ya existen programas sofisticados o apps que ustedes pueden descargar, que están a su alcance y que ustedes incluso pueden hacer los compuestos ahí mismo en los laboratorios móviles que ya les llaman. Entonces nos da un panorama más realista del espacio que ocupan los átomos y de cómo se comportan. Y realmente lo pueden tener aquí, incluso hay aplicaciones que ya les vienen opciones para que puedan ver cómo pueden hacer reacciones y, por ejemplo, ponen un encendedor y lo pasan por aquí y pues empiezan a alterarse, ¿no? Las moléculas por la presencia de calor. Entonces, son curiosas estas aplicaciones, pues han llevado a, a muchos cambios. Y bueno, existen tres leyes ponderales de la química, son leyes primordiales y que realmente han cambiado la historia de la química, por así decirlo, y que son como los ejes clave, ¿no? Para comprender y entender todo lo demás de la química. Y normalmente estas te las ven en el curso de Química 2, las leyes ponderales. Sin embargo, es necesario que conozcan que Lavoisier publicó la ley de la conservación de la materia, Proust, la ley de las proporciones definidas, y Dalton, la ley de las composiciones múltiples. Y prácticamente hablan de cómo los elementos pueden jugarse y pueden combinarse perfectamente en una sintonía perfecta y explicar, ¿no? Cómo es que esos elementos pueden crear esas conjunciones tan perfectas y explicar cómo las uniones se dan, ¿no? Prácticamente. Y entender que un volumen inicial, pues siempre va a terminar al final, siempre va a estar ahí y no se va a perder, ¿no? Como antes creían, esto fue lo que demostró Lavoisier en el siglo XVIII, cuando hizo su experimento, ¿no? De las balanzas. Él decía, pues tal, el volumen que yo tengo aquí, y a través de una reacción que le pongo calor o energía y se libera, y si yo lo mido desde acá, de este lado, a través de una báscula especial, se sigue manteniendo, ¿no? La cantidad que se perdió, nada más únicamente se transformó en la materia. Entonces de ahí nace esa famosa frase de que pues la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y bueno, también estas leyes se conocen con el nombre del autor, la ley de Lavoisier, la ley de Proust, la ley de Dalton.
y así es como típicamente las pueden encontrar. Sin embargo, pues estas son pioneras en la química por el tiempo, ven todo eso en el siglo XVIII, pero realmente son como la Biblia, ¿no? De la química, son los mandamientos de la química y ahí está. Las mezclas, pues ya hablábamos que resultan de la combinación de dos o más sustancias puras en las que cada sustancia conserva su composición propia y las propiedades, pero la composición de las mezclas es variable. Una mezcla se puede clasificar como homogénea o heterogénea. Una mezcla se puede separar en sus componentes si aprovechamos las diferencias en sus propiedades. Y bueno, aquí lo que yo les comentaba, que ustedes pueden separar a través de diferentes métodos, ¿no? A la materia. Tenemos el clásico típico ejemplo de los imanes. Si ustedes ponen hierro en arena, pues ustedes están viendo aquí una mezcla heterogénea, ¿no? Y al momento de que ustedes pasan un imán, se puede ver la electronegatividad del hierro, ¿no? Y vean, o sea, cómo brincan al imán todos los elementos. Y bueno, no sé si vamos a pasar, bueno, ahora a un poco más hablar de la nomenclatura de la química inorgánica, de manera de introducción, nada más para que puedan entender un poco más sobre lo que les explicaba hace un momento de cómo la fórmula iónica pretende darle un nombre al compuesto. Entonces, ¿qué es la nomenclatura? La nomenclatura prácticamente es un sistema que ya está dado. Existe en el caso de la química, la famosa, la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para brindar como que los estándares internacionales de cómo se pueden nombrar los compuestos, tanto aquí como en China, ¿no? Si ustedes viajan a hacer una estancia a otro país, ustedes, si en la universidad llega a pasar eso, ustedes entenderán que realmente, pues el símbolo que están viendo aquí, pues representa el agua, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en la India, en España, en Alaska, pues siempre va a ser agua. Sí. Al igual que el NH3 o el amoníaco, pues siempre va a ser amoníaco. Solo que pues realmente el nombre común es donde pues, muchas veces nos vemos forzados como a entender, porque ya realmente las personas, eso ya es una cuestión cultural, ¿no? Aquí donde nosotros le podemos llamar agua, eh, ya puede variar, ¿no? En cada región, pero realmente el nombre depende de la situación cultural y tradicional de la zona. Y bueno, pero el nombre, ustedes pueden analizar en la tabla que existe un nombre sistemático, existe el nombre técnico, por así decirlo, que igual, aunque es algo complicado, pero realmente es que uno dice sí para que cada país pueda tener esto muy estandarizado, pero te lo doy en inglés, ¿no? Prácticamente nos lo vendieron en inglés. Es pues el lenguaje común de la ciencia. Durante mucho tiempo se ha creído que el inglés es ese lenguaje común, pero realmente muchos autores ya se verán que por ser el país potencia, ¿no? Potencia mundial y hablantes en inglés, pero ya muchos autores mencionan que ahora es el chino, ¿no? Que el chino ahora va a ser uno de los idiomas más, más obligados, casi como nos veíamos obligados a aprender inglés, ahora tendremos que aprender chino, porque pues realmente en dónde está China, ¿no? China está en todos lados, en cuestión, sigue siendo un país, una potencia mundial, pero imagínense entender los nombres sistemáticos de los compuestos en China, ¿no? Si muchas veces acoplarnos a esta diferencia en inglés, pues realmente es muy complejo y además si lo quieren extraer y tratar de traducir a español, pues se vuelve aún. Sí, típicamente aquí en México lo conocemos
como agua, pero por ejemplo, su nombre técnico y científico y único que realmente se llama, ¿no? Exactamente, ese es su nombre, pues es el monóxido de dihidrógeno, ¿sí? Entonces, el monóxido de dihidrógeno, ustedes no piden, dame monóxido de hidrógeno, ¿verdad? Porque, pues es raro, ¿no? Y, y realmente yo creo que nadie lo ha pedido así, pero sin embargo es bueno que ustedes conozcan que el nombre existe y así se da, ¿no? Tenemos también el ejemplo del dióxido de carbono y el dióxido de carbono, bueno, ese sí lo conocen en Estados Unidos, pero aquí realmente no se le conoce como con un sobrenombre, hielo seco. Entonces, realmente, les digo, varía del autor que los pueda llamar así, pero realmente aquí, por ejemplo, en México no tienen un nombre común el dióxido de carbono. Tal vez en la industria química o en algunas empresas lo llamen así, pero prácticamente el dióxido de carbono es este, ¿no? Y es el que está ocasionando uno de los efectos más terribles en cuestión del efecto invernadero, una de las sustancias que ha sido muy estudiada mucho en los últimos años y que se analiza que pues prácticamente se ha demostrado que prácticamente es producto de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Y de emisiones de grandes fábricas a la atmósfera y que están ocasionando el famoso efecto invernadero. Entonces aquí recae el, el ejemplo, ¿no? Del dióxido de carbono. Bueno, y así nos podíamos ir con el óxido de calcio, el carbonato de calcio. Sí, aquí, por ejemplo, aquí está el carbonato de calcio, el óxido de calcio, pero realmente ustedes se pueden dar cuenta que el nombre se les da de, de acuerdo a la cantidad del elemento que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí yo dije dihidrógeno, ¿no? Monóxido de dihidrógeno. Y di pues viene de dos, ¿no? O sea, de que posee dos hidrógenos y mono de que realmente pues no tiene un elemento. No recuerden que cuando está ausente en la fórmula pues prácticamente solamente tiene un elemento de eso, porque el uno es obviedad, ¿no? Para la UPAC, entonces no se pone el uno. Pero si ustedes están empezando a entender un poco más, entonces pueden poner el uno, ¿no? Del inicio, pero al momento de que ya hacen las fórmulas, pues saben que el oxígeno pues representa el uno si no tiene un número, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono, dióxido, como ustedes pueden ver, dióxide en inglés, pero porque presenta dos oxígenos, ¿no? Es algo muy complejo, realmente el nombre de los compuestos, existen incluso muchas vertientes dentro de la nomenclatura para poder entender la nomenclatura, pero bueno, las leyes están establecidas, entonces depende del tipo de compuesto del que se trate, ¿no? Puede ser iónico, cuando podemos clasificar a los cationes, y pueden ser moleculares, ¿no? Cuando los compuestos que se están formando son binarios. Y prácticamente en el iónico, pues eso se basa en el asignar un anión o un cation, ¿sí? Los compuestos iónicos, pues están formados por cationes y aniones. Un ejemplo de ellos, pues son las sales, que son compuestos iónicos. El nombre del compuesto se integra por el nombre del anión, seguido del nombre del catión, y el nombre se obtiene a partir de la derivación del nombre del elemento seguido por el sufijo uro. Y así tenemos el ion cloruro, el ion sulfuro. Sí, se le agrega prácticamente el uro al nombre del elemento. Y así es sucesivamente con todas las reglas que están establecidas por la UPAC en la nomenclatura. Prácticamente la nomenclatura es obedecer, ¿no? Esas características, esos reglamentos de nombramiento. Lo que tienen que saber es que necesariamente es
O sea, no es necesario que se lo aprendan de memoria, sino que entiendan que realmente existe un reglamento para nombrar los compuestos y no se lo sacan de la manga, ¿no? Como pensaban. Lo que sí hay que entender es que existen dos formas de poder nombrarlos, ¿no? El nombre común y el nombre técnico. El nombre común es el que ustedes utilizan todos los días y el nombre técnico es el que donde sea se va a llamar así. Pero que muchas veces puede estar en inglés, ¿no? Y hay que hacer esa traducción. Y sí, depende bastante de la zona en donde se vive. Y bueno, y prácticamente la nomenclatura consiste en esto, en lo que les acabo de mencionar, en agregarle sufijos, ¿no? A los nombres. En este caso, y así nos podríamos ir, ¿no? Con toda la presentación. Por ejemplo, en este caso son aniones monoatómicos. Aquí dice la indicación que se le tiene que agregar uro. Para los cationes monoatómicos no se le agrega no se le agrega ningún sufijo, pero se le agrega en la cantidad de, de cationes que puede compartir, ¿no? Como por ejemplo lo podemos analizar aquí, y esto se le conoce, está dentro de la misma nomenclatura como el sistema de Stock, ¿no? O sea, les digo que dentro de la misma nomenclatura parten otros más sistemas que ha adoptado de manera, no sé si fue por costumbre o típica, que la UPAC lo aceptó, solo que se propuso en ese momento, mira, la UPAC, te propongo este sistema, puedes también nombrar a los compuestos de esa manera, y la UPAC lo ha aceptado y así también se puede nombrar, ¿no? Aquí como lo podemos ver, ¿no? Ion aluminio, aquí no se le agrega ningún número abreviado en romano. Esto sería siendo parte de la nomenclatura normal de la UPAC. Pero si lo queremos hablar en sistema stock, que muchas veces es necesario, se tiene que poner el número del catión del elemento, ¿sí? Y como aquí, por ejemplo, ion cobre 2, ion cobre 3, porque precisamente, y vean, aquí está la otra, el por qué lo propusieron, porque el momento de que ustedes hacían una reacción química o un balance químico, si ustedes nada más dejaban ion cobre y ocultaban esto, pues realmente estaban alterando esa reacción, ¿no? Porque no saben cuánta cantidad de cationes iban a ser compartidos. Entonces, precisamente, pues se le hacen estas mejoras, ¿no? A la nomenclatura para poder entender un poco más. Ya al final, les digo, no es necesario que se lo aprendan así de memoria y que lo memoricen. En muchas ocasiones, ustedes trabajan en empresas, en las industrias, y se empiezan a familiarizar, ¿no? Con los nombres, porque precisamente no existe una empresa que maneje, bueno, más que las farmacéuticas que manejan muchos compuestos, pero aún así no manejan todos los compuestos. Imagínense, pues sería imposible, ¿no? Un poco entender todos los compuestos que se pueden formar. Y así podemos mapear, ¿no? A los iones monoatómicos que pueden existir. Monoatómicos porque únicamente están compuestos de un elemento, ¿no? De un solo átomo. Ahí están, no tienen más, ¿no? Pero sin embargo sabemos que pueden compartir con diferencia de carga esos aniones y esos iones, ¿no? Esos iones y esos cationes, ahí están y lo podemos visualizar. Y esto pues se vuelve más complejo. El ion, si de ser monoatómico, ahora se vuelve poliatómico, porque recordemos que también pueden formar compuestos, ¿no? Entonces consiste en dos o más átomos enlazados entre sí de manera química con una carga eléctrica neta. La mayoría de los iones son oxi o oxoaniones que consisten en un elemento característico o central unido al oxígeno. Los nombres de los oxianiones tienen un nombre derivado del elemento característico más un sufijo que se le lleva a agregar, que es ato o ito. Entonces aquí tenemos el ejemplo del sulfato, del azufre, unido con el oxígeno, ¿no? Al momento de que se une con el oxígeno y ven la composición, puede ser sulfato o puede ser sulfito cuando se deriva del elemento. Y es curioso, les digo, nos podemos ir así,
que con todos los elementos y se pueden ir formando miles, ¿no? Con base a los prefijos que está asignando la UPAC. Por ejemplo, en este caso dice que para los halógenos, al grupo de los halógenos, en los que existen dos oxaniones, que es lo que estamos viendo aquí, pues prácticamente hay que agregar los prefijos hipo y per. Tenemos el permanganato, hipoclorito y así sucesivamente. Entonces, es curioso, sí, es parte de cómo se nombran y que ya está establecido. Entonces tenemos, por ejemplo, el cloruro de bario, el nitrato de potasio, el bicarbonato de amonio, nitrito de cobre. Y vean, es necesario aquí poner la nomenclatura de stock. El cloruro de hierro, cloruro de hierro igual, pero vean la nomenclatura de stock hace la diferencia. Si ven cómo nos podría dar un margen de error si no notamos la cantidad del catión que puede estar compartiendo. Y el sulfuro de cromo. Entonces, un compuesto molecular pues está unido por moléculas independientes conectados entre sí por fuerzas de atracción. Pero bueno, no quiero que se enrollen tanto o que se traumen, ¿no?, con la nomenclatura de los compuestos químicos. Existe y es irnos, ¿no? Nombrando precisamente por esas características que les digo. Si ustedes abren el reglamento de la UPAC, ustedes pueden entender eso, ¿no? Den una letra, ya ven incluso hasta tablas donde dice que, y pues es un metal y ya las van cambiando sucesivamente, pero con base a los ejemplos que yo les he estado haciendo es como realmente se nombran a los compuestos, ¿no? Con sufijos, dependiendo de las características que tiene ese compuesto o ese elemento. Y bueno, esto sería todo hasta del tema del día de hoy. Espero les haya abierto un poco más ese panorama que ustedes tenían de la química. Y bueno, chicos, quisiera escucharlos. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita?